bien. El último, exacto. Muchas gracias, senadoras, muchas gracias, senadores. Exactamente. Pues felicitarles por estas jornadas tan fuertes, tan extenuantes. Como ciudadano me da la certeza que con estos perfiles y con esta agudeza en sus preguntas, pues seguramente van a tener y van a elegir a los mejores perfiles, y eso como ciudadano me deja altamente tranquilo. Quisiera primero presentarme, quiero que sepan quiénes está delante de ustedes. Mi nombre es Alberto Xicotencal Carrasco, yo pertenezco a la comunidad LGBTIQ, soy una persona de origen indígena, con raíces indígenas, y esto en una sociedad como en la que vivimos, por desgracia, pues marca vivir en espacios de discriminación y de clasismo. Y así lo viví a lo largo de los primeros años de mi vida. Pero pude sobreponerme a esto y me di cuenta que en este país habemos y existimos grupos que somos discriminados y se nos violentan nuestros derechos humanos por el simple hecho de ser quienes somos y de nacer donde nacimos. Y a partir de ese momento, y al yo darme cuenta que podía mejorarme y podía sanarme a mí mismo, me di a la tarea de empezar a trabajar con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Primeramente trabajé con adolescentes y con niños en riesgo de calle, y me di cuenta que hay violaciones a derechos humanos estructurales que promueven que los niños y los jóvenes estén en la calle y caigan en adicciones tan complejas como la drogadicción. Me di cuenta también que los contextos familiares también no solamente se generan de forma aislada, sino que también son un cúmulo de violaciones a los derechos humanos que afectan la vida familiar, que se meten prácticamente hasta la cocina y que al final provocan que las familias no tengan la posibilidad de mantener a sus hijos con ellos y con ellas, y estos niños estén en riesgo de calle. Después de eso trabajé con comunidades indígenas en la Sierra Norte de Puebla, específicamente comunidades totonacas y comunidades nahuas. Los proyectos que trabajaba eran desarrollo comunitario indígena, derechos humanos y de la misma forma proyectos productivos. Y nos dábamos cuenta que los proyectos sociales de esa época, por desgracia, homologaban como si todas las comunidades pensaran y vivieran de la misma forma. Y al final, a pesar de que eran proyectos muy bien diseñados, al momento de la implementación fracasaban. Y al final manteníamos a las familias sumidas en la pobreza. Convivía con familias que vivían con 2,500 pesos anuales y eran familias de más de 8 personas. Su base alimentaria se basaba en lo que las familias sembraban. Y me di cuenta que muchas de estas personas, al no tener las posibilidades de vidas dignas, tenían que salir de México y tenían que emigrar. Por poner un ejemplo, los niños caminaban 3 horas diarias para poder ir a la escuela, y si bien comían una vez al día. Cuando me di cuenta que por más esfuerzos que se desarrollaban, las personas no tenían la posibilidad de mantenerse en este país, me di cuenta que uno de los ejes que quería trabajar era el tema migratorio. En ese momento trabajé en Chiapas y en Veracruz con comunidades expulsoras de migrantes de tránsito y de retorno, y pude darme cuenta también de los males estructurales y de las violaciones a derechos humanos que los mexicanos viven en el exterior, pero también que viven las personas cuando regresan a este país, pero también cuando transitan por territorio mexicano. Y después de esto me mudé a la ciudad de Saltillo a dirigir una organización de defensa de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, y en ese lugar me tocó el estallamiento de la guerra contra el narcotráfico, y me tocó vivir en una ciudad plagada de delincuencia, de violencia. Tenemos conocimiento de lo que ocurrió en el penal de Piedras Negras, y los defensores de derechos humanos y los migrantes nos quedamos en medio del fuego cruzado. Como defensor de derechos humanos, desde el 2009 tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado, en colusión con la delincuencia organizada, cometía actos de violación contra nuestros derechos a defender los derechos humanos, y no representábamos algo positivo el que le quitáramos ganancias económicas a la delincuencia organizada. Atendíamos sobre todo personas víctimas del delito de secuestro, de privaciones a la libertad, y en este momento, como les decía, el riesgo, y asumí que el trabajo de defensa de derechos humanos, por desgracia, en algunas ocasiones, tiene que ver directamente con un atentado en contra de la vida y de nuestra dignidad. En este momento cuento con cautelares de la Comisión Interamericana, con 6 medidas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con medidas precautorias
del CONAPRED e inclusive somos beneficiarios del mecanismo de protección para defensores y periodistas, del cual tengo la fortuna de ser parte del Consejo Consultivo, tengo la presidencia desde hace 4 años y desde hace 4 años tengo la oportunidad de conocer las historias de terror que viven desde la punta de Tijuana hasta la punta de Mérida. Pareciera que Mérida es un espacio donde no hay violencia, donde no hay violaciones a derechos humanos. Sin embargo, cada mes nos vemos, y la senadora ha sido testigo de esto, nos damos cuenta de que cuando un defensor es violentado en sus derechos, cuando un periodista es violentado en sus derechos humanos, no es solamente por el hecho de defender, es porque está tocando directamente intereses que violan los derechos humanos. Es decir, cuando las personas intentan frenar que se violen los derechos humanos, cuando intentan exigir y gozar de su ejercicio de la libertad de expresión, es cuando llegan este tipo de situaciones a partir de desapariciones forzadas, ejecuciones, desplazamientos. Tengo una lista aproximadamente de 11 propuestas de cómo mejorar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Siempre cada instancia, cada administración tiene que ir mejor. Seguramente este Senado es mejor que la legislación pasada, y la siguiente seguramente será aún mejor. Primeramente, trabajar con enfoque diferencial, es decir, asumir que cada persona y cada población es diferente. La Comisión Nacional no puede seguir tratando a la misma población de la misma forma. Primeramente, un enfoque diferencial. Atención prioritaria a emergencias nacionales, trabajo colaborativo con las demás organizaciones públicas de derechos humanos, mejorar el ambiente laboral dentro de la propia Comisión de Derechos Humanos, independencia y autonomía, fortalecer legitimidad en la defensa de los derechos humanos. Esto es muy importante, consolidar el trabajo de la Comisión para la corrección de asimetrías. ¿A qué me refiero con esto? Cada víctima de violaciones a derechos humanos por lo regular son los sectores más desfavorecidos de la población, gente más empobrecida y gente sin posibilidad y sin cercanía política. Necesitamos corregir esas asimetrías. Quiere decir que necesitamos una instancia fuerte que se ponga del lado de las víctimas, que les crea, para que cuando se enfrenten a la persona o la instancia que ha violentado sus derechos humanos puedan hablarse exactamente en el mismo nivel. Con eso me refiero a consolidar la corrección de asimetrías, empoderamiento real de las víctimas y trascender el modelo individual de quejas a la construcción e incidencia de políticas públicas. Cuando se violan derechos humanos no son aisladas, son siempre situaciones sistemáticas y generalizadas. Si entendemos en dónde están los problemas, podemos generar construcción de políticas públicas para no únicamente centrarnos en el caso, sino que los casos sean la columna vertebral de entender situaciones mucho más complejas y mucho más amplias. Y como eje transversal, por supuesto, un tema de combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque cada vez que se violenta un derecho humano hay una ganancia económica, política o personal, y eso es corrupción. Por eso, cada investigación tiene que tener como un eje transversal la corrupción. Muchas gracias, maestro. Las organizaciones han enviado preguntas y casos prácticos. Estas son las últimas preguntas. Esta es la última pregunta y el último caso práctico. Y quisiera con este tema agradecer a las organizaciones que nos han acompañado en este proceso, agradecer a todas quienes de hecho iniciamos este recorrido antes inclusive de haber establecido una convocatoria pública, transparente y de máxima publicidad. Muchas gracias, que por cierto están aquí. Itzel, muchas gracias. En tu nombre, digamos, agradecemos a todas, Artículo 19, a todas las organizaciones que nos han acompañado. Gracias a quienes enviaron casos, gracias a quienes enviaron preguntas, gracias a quienes vinieron a el Parlamento Abierto. Es sin duda un esfuerzo inédito el que estamos haciendo en este ejercicio de 3 días, lo que hicimos la semana pasada, y esperemos que, como bien lo ha dicho aquí el senador Álvarez y Casa, no sea un listado de sí o no, sino podamos hacer una valoración objetiva, comprobable de cada uno de los indicadores y, por supuesto, de cada una de las respuestas. Ha habido algunas respuestas totalmente soslayadas y otras absolutamente contestadas. Así es que estaremos haciendo esta evaluación en estos días
por venir a propósito de la definición de las comisiones. Muchas gracias, maestro. La pregunta es, ¿qué es una acción afirmativa? Y el caso, ¿qué es una acción afirmativa? A propósito de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y el caso práctico es el siguiente: respecto a las violaciones graves a los derechos humanos por la ejecución arbitraria y el trato cruel cometido en agravio de 10 personas, incluidos 2 menores de edad, el pasado 3 de mayo de 2017, en Palmarito, municipio de Quecholac, Puebla, ¿cuál habría sido su recomendación a las autoridades responsables de estos hechos si usted fuese el ombudsperson de este país? Tiene hasta 4 minutos, maestro. Por supuesto. Bueno, las acciones afirmativas entendemos que por desgracia tenemos sociedades o grupos poblacionales en desigualdad de oportunidades. Una acción afirmativa es generar acciones políticas públicas que puedan de alguna forma equilibrar ese tipo de desigualdades. Un ejemplo, pues, es la paridad de género que tiene el Senado. Es una acción afirmativa en la cual 2 poblaciones en el contexto de desigualdad logran generar o se intenta al menos que se logre la misma igualdad de oportunidades y de derechos, que es lo más importante. En cuanto a lo sucedido en Palmarito, pues primeramente asumir el interés superior de los niños y de las niñas. Primeramente pensar en las afectaciones que se tuvieron específicamente en los niños y en las niñas, velar también por todo el tema de la atención familiar, y algo muy importante es el tema de la reparación del daño y sobre todo proponer acciones de no repetición, entender qué fue lo que ocurrió para que situaciones graves de violaciones a derechos humanos como esta no vuelvan a repetirse nunca más. Muchas gracias, doctor. Maestro, la intención de los indicadores es enunciativa. Sin embargo, si quisiera adicionar algo más, estamos a sus órdenes, senadores. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, senador. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses presente? Ninguno, senador. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? Nunca, senador. Por sus respuestas, muchas gracias. Bienvenido. Continuando con los indicadores, los factores de independencia personal. Le hago la primera pregunta. ¿Cuenta con independencia político-partidista? Completamente, senadora. ¿Cuenta con independencia religiosa? Cuento con independencia religiosa. Muy amable, gracias. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, me toca preguntarle, en caso de ser electo a titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su recomendación 3 de 3? Por supuesto que sí. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, senadora. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No, senadora. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No, senadora. Gracias. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podría hacer un pequeño resumen de su formación profesional? Sí, por supuesto, soy licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Estoy por titularme de la maestría en Administración de Proyectos por la Universidad Iberoamericana en Torreón. Hice la especialidad en Derechos de las Personas Desaparecidas y sus Familias en la Universidad Autónoma de Coahuila y un diplomado en Derechos de Personas Defensoras y Periodistas en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, además de diferentes cursos y talleres a la par. ¿Cuál podría ser su experiencia más relevante en materia de derechos humanos? Pues sobre todo el acompañar a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, el tema de los secuestros de personas migrantes, en este momento el acompañar a las personas que piden refugio en este país, me parecen que son temas relevantes en la protección de los derechos humanos. ¿Está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Completamente. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañamiento, documentación, promoción? Desde los últimos 20 años de mi vida. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, academia, colectivos, entre otros?
Así es. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Así es. ¿Tiene alguna aportación importante en el campo de los derechos humanos? Considero que sí. ¿Cuál sería? Pues en los últimos 20 años el trabajar con diferentes poblaciones, compartirles que tomando la dirección de la Casa del Migrante, en los últimos 12 años he gestionado la atención a más de 72,000 personas en una sociedad como esta que por desgracia en ocasiones somos racistas, somos xenófobos y donde no hay presupuestos suficientes, el gestionar a un grupo y mantenerlo y atender a 72,000 personas en una atención integral de sus derechos humanos, acceso a la salud, a la educación, a la identidad, me parece que es un logro importante. Algo que quiero recalcar es que no lo hago solo. Yo pongo mucha atención en el equipo. Claro, asumo la dirección, pero nadie puede hacer nada si no logra tener un equipo que pueda coordinarse, que pueda coordinar y al cual se le tiene que respetar completamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto a los senadores si desean hacer uso de la palabra. Senador Álvarez y Casa. Gracias. Muy bienvenido. Gracias. Si usted fuera el titular de la CNDH, ¿qué haría para proteger a las personas migrantes de las acciones de la Guardia Nacional? Okay. ¿Cuál debería ser el rol? Y también me gustaría saber su opinión sobre estas declaraciones de México como un tercer país seguro, que legalmente dicen que no, pero de facto lo estamos siendo, ¿no? Y también me gustaría saber qué piensa de la actual política migratoria interna, ¿no? Digamos que se ofreció una cosa y se está haciendo otra, según yo, pero toda vez que usted tiene años dedicándose a eso, la gestión de 72,000 personas es un hecho extraordinario, ¿no? Y sirva esto como un reconocimiento a su trabajo y al equipo, ¿no? Saltillo es un punto neurálgico, porque de ahí muchos migrantes toman ruta. Sirva pues, con independencia de su respuesta, un reconocimiento al trabajo, ¿no?, del albergue, que son de esos espacios literalmente de reserva de la dignidad, ¿no? Muchas gracias por todo lo que hace. Muchas gracias. Pues también felicitarte por tu trabajo en el acompañamiento y desde tu origen indígena, ahora que se ha cuestionado muchísimo si las comunidades aledañas a Santa Lucía son o no son indígenas, dado que nuestra Constitución establece la autoadscripción, pero que también hay gente que se ha hecho pasar por indígena y no lo es para ocupar una diputación. ¿Piensas que debería haber una autoadscripción verificada? Bueno, mi pregunta sería sobre cuáles deben ser las bases de atención a las personas migrantes que se acercan a solicitar los servicios de la CNDH. Y la otra sería, ¿cuál es su estrategia de prevención y protección en la emisión de medidas cautelares en casos de agresiones por ejercer la libertad de expresión y cómo supervisará su cumplimiento? ¿Y qué opina de la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas? Gracias. Yo quisiera primero de verdad reconocer que estés aquí como aspirante a la CNDH. Alberto, me parece visibilizar el trabajo de las organizaciones, el trabajo de vida. Es difícil seguramente entrar en un proceso como esto. Tiene que ver evidentemente con muchas lógicas de partidos, de representaciones en el Senado, en este caso, a veces en la Cámara de Diputados, pero me parece que tu presencia aquí fortalece esta convocatoria y abre un abanico de posibilidades para no pensar necesariamente siempre
con todo afecto, porque yo también lo soy, en un burócrata. Decirte que como… Sí. Decirte que como presidente del Consejo Consultivo, del mecanismo del que ya nos has hablado y conociendo tu trabajo, ¿qué, como presidente de la CNDH, qué harás en este tema específico de defensores de derechos humanos y periodistas? Hemos dicho en varias ocasiones, aquí mismo en el Senado y en otros espacios se ha dicho, México es el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo. Es lacerante, es lamentable, es difícil de entender. Y si alguien, digamos, siendo presidente de la CNDH, podría mejorar esto por la experiencia que tiene, sin duda serías tú. ¿Cuáles son las aportaciones? Si nos pudieras mencionar quizá 2 o 3 en este rubro siendo ombudsperson de este país. Por supuesto. Pues bueno, el tema de la Guardia Nacional, pues queramos o no queramos, en este momento la Guardia Nacional está haciendo acciones, aunque en algunos momentos se diga que no, yo lo he constatado, yo lo he vivido de forma presencial, por ahí hay un video donde yo estoy saliendo, y lo que toca es ir acompañando a la Guardia Nacional, pero también acompañando a los albergues, a las víctimas, a los comedores. La presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos directamente con las poblaciones vulnerables es trascendente y es importante. Segundo, México como país tercer seguro, definitivamente México, por desgracia, ojalá algún día seamos un país seguro y ojalá seamos un país que podamos desarrollar todas las garantías que las personas necesitan para poder desarrollarse. En este momento, México no tenemos esa posibilidad ni en seguridad humana ni en posibilidades de desarrollo integral de las personas. Por consecuencia, México efectivamente tiene varios matices que nos hacen ver como un país o como un tercer país seguro y en definitiva creo que todavía nos falta mucho para poder solventar las posibilidades para poder serlo. Tenemos varios secuestros de personas migrantes que son retornadas desde Estados Unidos y que están esperando sus audiencias en Estados Unidos, gente que es regresada hasta Chiapas o hasta Saltillo y tienen audiencias en próximos días y les es imposible regresar a este tipo de procesos. Entonces realmente no tenemos la institucionalidad para poder asumirnos como un tercer país seguro. En cuanto al tema de Santa Lucía, me parece que el tema de ser o no ser una persona indígena no tiene que ver con protocolos o algún tipo de denominación, tiene que ver en cómo nos sintamos, tiene que ver en quiénes fueron nuestros antepasados, nuestros abuelos, cuáles son nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestra cultura, y en eso también tiene que ver una autodefinición de asumirnos o no como personas o indígenas, o en su caso, en mi caso, asumir una persona con raíces indígenas. Mi apellido lo hice todo, mi apellido es Xicotencal, mi abuela vivía en la Mixteca, sus papás le prohibieron mantener el idioma español justamente por la discriminación que tenía. Ahora tengo un proceso mucho más de mestizaje, pero mis raíces por supuesto que son indígenas. Si fuera presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evidentemente es un reto trascendental en mi vida y para el país. Sin embargo, sí fortalecería mucho la Dirección de Agravios a Defensores y Periodistas y de la misma forma acompañaría mucho a las víctimas, defensores y periodistas que han sufrido por su labor, me parece, y estando 4 años en el mecanismo me he dado cuenta que sin defensores y sin periodistas la democracia de este país pende de un hilo. Por consecuencia tenemos que darle muchísima importancia a los defensores y periodistas porque en gran medida de su trabajo o de nuestro trabajo pende el futuro democrático de este país, el que tengamos contrapesos, el que tengamos una oposición sana y propositiva y por consecuencia hace falta dotar de mayor personal, pero también de mayores capacidades al personal de la Comisión Nacional que está para servir a las personas que han sido violentadas en sus derechos humanos por ejercer la libertad de expresión o por ejercer el derecho a defender los derechos humanos. ¿Qué estrategias para las medidas cautelares
para personas que han sido afectadas en su libertad de expresión. Me parece que hay una seria deficiencia en el seguimiento de las medidas cautelares. Me parece que han sido oportunas. Cada vez que hay un homicidio, hay amenazas en contra de defensores y periodistas, es muy usual que la Comisión Nacional, de forma muy rápida, muy expedita, emita medidas cautelares en beneficio de estas personas en riesgo. Sin embargo, la medida cautelar descansa sobre las capacidades institucionales de los municipios, de los estados y de la Federación. Por consecuencia, es importante, insisto, disminuir estos ejes de asimetría y que la Comisión Nacional sea una instancia fuerte y fortalecida que tenga la calidad moral de exigir de forma directa a los gobiernos municipales, estatales y federales el cumplimiento de la medida cautelar. No únicamente consta o vale solamente con emitirla, sino que personal de alto perfil se ponga en comunicación con los espacios, con los territorios, municipios, estados, donde más se violenten los derechos humanos de estas dos poblaciones y se empiezan a crear acciones y proyectos de política pública enfocados a la prevención también, pero también a la reacción inmediata. Muchas gracias. Maestro Alberto Jicotenca Carrasco, muchas gracias por su estadía hoy en esta tarde en el Senado de la República. Quiero concluir agradeciendo, por supuesto, a los 57 aspirantes a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los senadores que estuvieron y senadoras que estuvieron presentes, a los ciudadanos que nos acompañan a través de los distintos medios de comunicación, a las organizaciones no gubernamentales, por supuesto agradecer a la mesa directiva del Senado y a la Junta de Coordinación Política por su acompañamiento en este proceso. Y por supuesto agradecer al canal del Congreso por la transmisión que ha hecho el día de hoy, el día de ayer y el día de antier en diversos espacios, tanto en redes sociales como en el canal del Congreso. Muchísimas gracias a todas y todos. Lo que sigue, como ustedes saben, en la convocatoria es que las comisiones de dictamen se reúnan, llámese la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia, para presentar al Pleno una terna y, como lo establece muy bien la convocatoria, el próximo jueves 31 de octubre se resuelva quién será la o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todos, a todas, buenas tardes. Muchas gracias.